En esta práctica se vio la máquina de torno que está ubicada en el CIMA. Para ello se acudieron a sesiones especiales. Se utilizó acero en barra y un conjunto de herramientas que se añaden a la máquina para conseguir superficies y cortes diferentes. De breve manera se coloca la pieza, se define la operación deseada y esta es ejecutada. En esta práctica, los objetivos principales son conocer el funcionamiento y las características principales de un torno manual por medio de un taller impartido por un experto en instalaciones del CIMA, conocer las partes y el funcionamiento del torno y conocer algunas operaciones de torneado básicas. Para esta práctica utilizamos la máquina de torneado, en la cual se pueden realizar distintas clases de maquinaciones, siempre y cuando se trabaje sobre un sólido de revolución, es decir, que la pieza final posee características circulares. La máquina utilizada tiene un costado distintas palancas cuyo propósito es realizar ajustes en la máquina. Dos de ellas se utilizan para el ajuste de las revoluciones por minuto, apoyándonos en una tabla que nos puede indicar el número determinado de RPM. Una vez ajustados todos los parámetros, se mete la pieza que será maquinada, la cual es sostenida por el huesillo. Se debe apretar la pieza desde 3 lados para asegurarse de que esté fija. Después, en caso de que la pieza sea muy larga, se le coloca un contrapunto, ubicada del otro lado de la máquina, para poder evitar que la pieza se mueva en todas direcciones y solo girar en un eje. Una vez colocada la pieza, se instala la herramienta de corte y se asegura bien, siendo esta apretada con tornillos. Posteriormente, se mueve la herramienta con ayuda de palancas en distintos ejes, dependiendo de qué tanto se requiera cortar la pieza. Luego se acciona la máquina, que puede ser de acuerdo a las manecillas del reloj o en contra. Toda la viruta que salía al realizarse los cortes era recogida y echada a un bote para ser reciclada. Finalmente, se saca la pieza desajustándola del husillo. Ya que esta práctica se llevó a cabo por medio de talleres, se obtuvieron distintos resultados. Por ejemplo, distintas clases de callados en las piezas con la finalidad de reducir su espesor. Se nos explicó que al colocar la herramienta de corte del lado izquierdo se puede obtener ranurado, mientras que al colocarlo del lado derecho se obtiene cariado. Las partes utilizadas en esta práctica fueron principalmente las 3 manivelas, del carro principal, el avance transversal y del contrapunto. Además, la caja Norton, el husillo, el plato, la torre porta herramienta, el carro, la bancada y el contrapunto. A lo largo de las diferentes sesiones de esta práctica se pudieron llevar a cabo las distintas operaciones que se pueden realizar en el torno, las cuales incluyen torneado, careado, taladrado, cortado, roscado y moleteado, entre otras. En esta práctica se utilizó el torno Romy modelo T240, el cual cuenta con un diámetro de husillo de 52 milímetros, una velocidad de 44 a 2240 RPM, tiene 20 velocidades, una potencia de 7.5 caballos de fuerza, una carrera de carro de 250 milímetros y por último una altura de puntas de 200.20 milímetros. Para colocar la pieza se necesita abrir el choque, colocarla, después apretarlo y cerrarlo de tal forma que quede bien ajustado. En caso de que la pieza fuera muy larga, del otro lado se necesita colocar el contrapunto para que el momento de que esté girando no se vaya a la otra dirección. Este proceso puede trabajar con una gran variedad de materiales, desde dúctiles a suaves, como la madera, hasta aceros de carbón. La única limitación que tiene es que solo puede trabajar con piezas de revolución. El esquema del torno se compone por una bancada, los husillos automáticos de rosca, un contrapunto, el carro auxiliar, una torreta, el choc, una caja de automáticos, una caja Norton, una caja transversal y la caja longitudinal. El proceso de torneado es uno de los más importantes en la industria, sobre todo aquí en Querétaro, ya que como todos sabemos hay un gran sector automotriz aquí en el estado y muchas partes como el cigüeñal o el eje de transmisión son creadas de este método debido a que son formas de revolución, de sólido de revolución, y estas armadoras a su vez atraen a medianas y pequeñas empresas, lo cual genera un flujo de inversión hacia Querétaro. Con esta práctica de torno me di cuenta que las piezas se pueden hacer rápidamente y mucha exactitud, ya que el torno nos da estos beneficios. Por otra parte, durante el taller aprendí a utilizar la máquina correctamente y todos los pasos que se deben de llevar a cabo y cómo seguirlos para no tener errores durante nuestra fabricación de la pieza. En esta práctica aprendí cómo usar el torno manual que está en el CIMA. Lo considero una de las máquinas más importantes porque es de las pocas con las que trabaja con cilindros de revolución
y trabaja muy bien haciendo los detalles, que se pueden crear figuras tales como piezas de ajedrez. En esta práctica pude apreciar las características y funcionamientos principales del torno. Esto nos ayudará muchísimo en la carrera, ya que podemos llegar a toparnos a crear una pieza con ciertas tolerancias y características, el cual solo lo puede hacer el torno o lo puede hacer de una manera más eficiente. El torneado es un proceso muy importante, ya que en la industria real se usa para piezas muy específicas como lo son los ejes y diversas otras, y que no podrían hacerse con cualquier otro proceso. Por ejemplo, un sólido de revolución sería muy difícil hacerlo en la forzadora, digamos. Con esta práctica aprendí el correcto manejo del torno y las características de este mismo. Por ejemplo, el hecho de que solamente puede trabajar con sólidos de revolución y es un proceso de manufactura que nos permite crear piezas con una gran precisión.